Nada intensifica tanto la guerra de desarrollo de la Fórmula 1 entre los equipos punteros como el diluvio de desarrollo sinónimo del inicio de la temporada europea. Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston Martin introdujeron un número significativo de piezas en Imola e incluso McLaren, que había llevado un paquete importante a la carrera anterior en Miami, introdujo aquí algunos cambios específicos para el circuito. Red Bull apenas ha conseguido mantenerse al frente después de todo esto, pero hay signos reales de que empieza a parecer más vulnerable, con McLaren a punto de conseguir 2 victorias seguidas. Max Verstappen y Red Bull tuvieron que recuperarse de un difícil inicio del fin de semana en Imola para ganar, y aunque el resultado sobre el papel parece un regreso a la normalidad tras la victoria de Lando Norris en Miami, la realidad es que Red Bull está bajo presión. El Red Bull RB20, que ganó en Imola, presentaba mejoras en el alerón delantero y el morro, así como en el piso. Se trata de cambios sutiles. El director técnico de Red Bull, Pierre Bachelet, describió las modificaciones como interesantes, añadiendo que la mejora no es tan aparente desde el exterior. Hay sutiles retoques en la longitud de cuerda de los 2 flaps superiores del alerón delantero para mejorar el flujo de aire descendente hacia el borde de ataque del piso, y se ha modificado el perfil del end plate para aumentar ligeramente el efecto outwash. Se ha modificado el detalle del borde del piso, aumentando ligeramente la separación de las aletas. El cambio más significativo está más adelante, donde se ha rebajado la superficie superior del piso para aumentar el flujo de aire entre esta y la superficie inferior de la entrada del radiador. También se han retocado los carenados de la suspensión trasera y las aletas de los conductos de los frenos para generar una carga aerodinámica adicional que se aplica directamente a la zona de contacto de los neumáticos. Entonces, ¿la fuerza dominante de la Fórmula 1 ha vuelto a mover el listón técnico? No lo parecía al principio del fin de semana en Imola, ni tampoco al final. El Red Bull siempre es más vulnerable en un circuito con limitación delantera como este, pero incluso dentro de esa limitación, el coche estaba tan fuera de su margen el viernes, especialmente en las curvas más lentas, donde la negativa a girar le costaba tiempo por vuelta. Después, unos cuantos cambios de configuración y más alerón delantero mejoraron el coche con neumáticos medios en los segundos entrenamientos, pero era casi incontrolable en la parte trasera con los blandos. Era necesario un replanteamiento radical para el sábado. Poco a poco, Red Bull consiguió afinar el equilibrio aerodinámico y la puesta a punto mecánica para adaptarse a la mejora aerodinámica y a las exigencias de la pista, lo que devolvió al coche a su sitio en una vuelta. Pero los nuevos problemas se hicieron evidentes en la carrera, ya que Verstappen pasó de tener el control absoluto en la primera parte a tener problemas cuanto más se prolongaba el segundo stint sobre duros, y le dejó la sensación de que estaba como sobre hielo. Apenas pudo superar a Norris y admitió tras cruzar la línea de meta que había tenido que trabajar duro para conseguirlo, un sentimiento que no compartía desde hacía bastante tiempo. El hecho de que este fin de semana se consiguiera dar la vuelta a la situación manteniendo las mejoras en el coche fue importante para Red Bull. Demuestra que funcionaron y da al equipo los conocimientos que necesita para definir su futura trayectoria de desarrollo. Ese desarrollo es necesario. A pesar del dominio de Verstappen a principios de 2024, Bachelet admitió que existe presión para añadir rendimiento. Red Bull ya ha sido derrotado 2 veces esta temporada en fines de semana en los que no ha estado perfecto, y esto podría empezar a ocurrir también en carreras normales, como casi ocurrió aquí. McLaren estuvo muy cerca de Red Bull a pesar de llevar pocas mejoras a Imola. En Miami ya introdujo un completo paquete de mejoras que Zak Brown calificó de casi una especificación B y que contribuyó a la victoria de Lando Norris. La principal diferencia en Imola fue que Oscar Piastri también tenía la actualización completa después de haber tenido solo una actualización parcial en Miami. McLaren sí llevó un par de actualizaciones específicas para el circuito, a saber, un alerón trasero modificado que creaba más carga aerodinámica con retoques en la parte inferior y en la zona del end plate, y un nuevo alerón inferior para un conjunto global que sumaba un eficaz aumento de la carga aerodinámica. Esto en sí mismo era significativo porque el año pasado McLaren tuvo problemas para traer alerones traseros específicos para cada tipo de circuito, ya que estaba demasiado ocupada con paquetes generales mucho más grandes. A pesar de confiar en lo bien que funcionó la mejora en Miami, confirmado por las pruebas aerodinámicas de las sesiones del viernes, el director del equipo, Andrea Stella, admitió que le sorprendió lo cerca que McLaren estaba de Red Bull en Imola.
en realidad está dando un extra en términos de ganancia de tiempo por vuelta gracias a intangibles como la mejora de la confianza del piloto, que no se podía predecir en la simulación. El resultado fue que McLaren podría haber conseguido la pole position y haber bloqueado por completo la primera fila si la Q3 hubiera ido perfectamente y Max Verstappen no se hubiera beneficiado de un remolque del Haas de Nico Hülkenberg. En la carrera, Norris solo tuvo que defenderse brevemente de la presión del Ferrari líder de Charles Leclerc, y en el último cuarto de la carrera fue extremadamente rápido, recortando la ventaja de Verstappen y, según Norris, estuvo a 1 o 2 vueltas de poder ganar. McLaren se ha convertido claramente en una amenaza para Red Bull y puede desafiarlo en circuitos que se adaptan a las características del coche con muchas curvas de velocidad media y alta. Donde todavía hay que hacer grandes mejoras es en las curvas lentas y de larga duración, un talón de Aquiles que el equipo cree que no se podrá curar completamente hasta dentro de un año aproximadamente. Un Ferrari con un montón de piezas nuevas fue el tercero mejor por detrás de Red Bull y McLaren, y se desvaneció a pesar de que Leclerc presionó brevemente a Norris en esta carrera. Pero, ¿por qué resultó insuficiente el Ferrari mejorado? Bueno, el paquete se había sobrevalorado un poco, los medios de comunicación italianos y los aficionados de Ferrari hicieron mucho ruido en internet afirmando que ganaría varias décimas de segundo. El director del equipo, Frédéric Vasseur, no esperaba que la primera gran mejora de Ferrari de la temporada cambiara tanto las cosas, aunque cambiara visiblemente el aspecto del coche. Se han introducido cambios menores en los alerones delantero y trasero, mientras que el cambio más significativo es la nueva forma de la entrada del pontón que adopta el estilo de Red Bull. Ferrari ha unido ahora la entrada vertical a esta para que forme parte de la refrigeración con el fin de mejorar el flujo de aire a través del corte inferior de la esquina delantera del pontón. Encima, se ha eliminado la salida del conducto en S y se ha sustituido por una aleta, y la salida de refrigeración de la parte trasera de la cubierta del motor se ha desplazado hacia adelante y se ha hecho más grande. El pontón presenta una espectacular rampa de esquí que hace descender el flujo hacia la parte central del difusor y mejora la eficacia de la zona con forma de botella. También hay un retoque en el piso, con una entrada abierta para conectar mejor con el flujo de aire forzado dentro del neumático para ayudar a sellar el piso y reducir la fricción con el aire. Así que, como decimos, extenso, pero no lo suficiente para vencer a McLaren y mucho menos a Red Bull. Leclerc se quedó a un par de décimas de la pole, con un déficit justo dentro de su media estacional respecto a Red Bull, y en carrera parecía más fuerte que eso. Vasseur considera que si Ferrari perdió algo fue el sábado y no en el Gran Premio. Acabar en el podio a 8 segundos de Verstappen habría sido un buen resultado para Ferrari en la mayoría de las carreras de este año, y Vasseur estaba bastante satisfecho con ello después de la carrera. Pero parece que Ferrari tiene trabajo que hacer para perfeccionar la puesta a punto de su coche para maximizar su rendimiento durante el fin de semana, ya que se estaba hablando de ello incluso antes de que la actualización llegara a la pista propiamente dicha. Leclerc también sugirió que Imola es una pista difícil de juzgar debido a la importancia de los bordillos. Lo más probable es que, dado que Red Bull sigue mejorando su propio coche y que la enorme mejora de McLaren en Miami demostrara ser más valiosa en Imola, una buena pero no masiva mejora de Ferrari signifique simplemente que se mantiene en la lucha. Sin embargo, Carlos Sainz estaba menos entusiasmado. Estuvo a un paso de Leclerc durante todo el fin de semana y fue derrotado por el McLaren de Piastri en la carrera, que según él fue una lucha plagada de incoherencias en el rendimiento aerodinámico del coche y algunos problemas con la batería. Mercedes sigue sin ser un factor en la punta en la Fórmula 1, pero consiguió más avances tras introducir pequeñas modificaciones en las rejillas del piso y en la carrocería en Imola, junto con mejoras específicas para el circuito en el alerón trasero inferior y la canalización interna del conducto de los frenos delanteros. Un sólido fin de semana en Imola que terminó con una carrera poco espectacular pero sólida hasta el sexto y séptimo puesto en la carrera significa que Mercedes ha adelantado a Aston Martin en nuestros promedios de supertiempos para convertirse en el cuarto coche más rápido de la temporada. Además, George Russell dijo que el coche daba las mejores sensaciones de toda la temporada. Incluso estuvo a una milésima de segundo de superar a los Ferrari en la clasificación. A ello contribuyó el hecho de que el rango de velocidad de las curvas en Imola no es demasiado amplio, lo que mitiga las dificultades que Mercedes ha tenido para hacer que el coche funcione bien en curvas rápidas y lentas al mismo tiempo. Sin embargo, el director técnico James Allison cree que se trata de un punto débil que se solucionará gradualmente en las próximas carreras.
Los avances son demasiado lentos y Mercedes sigue teniendo muchos problemas. Eso incluye el tiempo que está perdiendo en las rectas y la tendencia a ser menos competitivo a medida que avanza el fin de semana, como señaló Lewis Hamilton tras la clasificación. Aún queda mucho camino por recorrer para Mercedes, pero la mejora y el rendimiento de Imola, además de los cambios en el alerón delantero y el borde del piso introducidos para la ronda anterior en Miami, al menos demuestran que se están consiguiendo algunos modestos avances. Aston Martin tiene motivos para sentirse más preocupado por su posición competitiva. Aunque no son los retoques más obvios visualmente, Aston declaró más piezas nuevas en su coche que nadie en Imola, incluyendo un alerón delantero y un morro revisados, piso, difusor, cubierta del motor y esquina trasera, incluyendo una suspensión trasera modificada. Empezó la temporada luchando con Mercedes por ser el cuarto equipo más rápido, con Fernando Alonso incluso a veces arrancando la cabellera a coches en apuros de ese grupo de los 3 primeros en la clasificación. Pero un fin de semana difícil en Miami ha continuado en Imola, a pesar de esa amplia mejora. Aston estuvo al final del top 10 durante los entrenamientos y la clasificación fue un desastre. Alonso fuera en la Q1 y Lance Stroll solo 13º, más lento que el Alpine de Esteban Ocon. El tono de la rueda de prensa de Stroll posterior a la clasificación sugiere que las mejoras de Aston Martin no han cambiado fundamentalmente el equilibrio del coche hasta hacerlo imposible de conducir, como ocurrió en Austin y México a finales de 2023, sino que simplemente no han añadido suficiente carga aerodinámica adicional al coche en comparación con otros equipos. Stroll dijo que todo funcionaba en el coche, pero que simplemente no era lo suficientemente bueno. Y Alonso no fue un jugador relevante en la clasificación porque después de un choque en la última sesión de libres también se salió de pista en la Q1 y finalmente tuvo que abortar una última vuelta porque no habría tenido suficiente combustible. Alonso tuvo que empezar la carrera desde el pit lane después de que Aston Martin decidiera hacer varios cambios de puesta a punto en el parque cerrado. Aunque las circunstancias dificultan una buena lectura de este paquete, dada la ausencia de la referencia habitual de Aston Martin, el coche mejorado no parece ser un paso adelante inmediato respecto a lo que había antes. El director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCulloch, dijo que, de todas formas, el equipo pensaba que este circuito podría ser difícil y que eso se vio agravado por no estar en nuestro mejor momento el sábado. Stroll condujo bien en la carrera para abrirse paso hasta los puntos, pero incluso eso solo restableció al Aston Martin por delante de los coches de la zona media a los que ha estado batiendo esta temporada. Parece que hará falta un poco más de carreras limpias para entender y desbloquear el potencial que el equipo ve en esas piezas. Aston espera que la comprensión llegue rápidamente en los próximos fines de semana y que esto no sea el presagio de una repetición de la pesadilla de la actualización que vivió en la última parte de 2023.